Hola chicos, muy buenos días, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer la clase de geometría, de una manera un poco diferente. Vamos a estar utilizando el libro de matemáticas, página 87, y vamos a continuar enlazando un tema que habíamos comenzado a principio de año, que era sobre los estudios estadísticos. Si recuerdan, los estudios estadísticos son procedimientos o actividades que realiza una persona para conocer información de una cierta población, para investigar, conocer los datos y llegar así a una conclusión, a una respuesta o a una pregunta, una pregunta también podría ser sobre cierto aspecto que se vaya a investigar, ¿ok? Entonces, una parte de los estudios estadísticos, que es la información, que es todo aquello que vamos recolectando, todo aquello que vamos anotando, es muy importante, ¿ok? Porque los estudios estadísticos se basan en esto, en la recolección y en la organización de estos datos, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo importante que son la recolección de estos datos y maneras de cómo podemos organizarla para que así poder tener, por así decirlo, una visión más ampliada, más detallada del problema que estamos investigando y poder aproximarnos a sacar conclusiones o tener respuesta de ese suceso que estamos investigando, ¿ok? Entonces voy a leer un poco sobre los ejemplos que me ponen acá al principio, que nos ponen acá al principio. Comenzamos con una exploración de ideas previas y dice así: una vez hemos recogido los datos, debemos organizarlos para interpretarlos, ya que el sentido de todo el proceso en la búsqueda de una información fiable y objetiva sobre un determinado tema. Vuelvo a leer. Una vez hemos recogido los datos, debemos organizarlos para interpretarlos, ya que el sentido de todo el proceso es la búsqueda de una información fiable y objetiva sobre un determinado tema. Lo que nos está diciendo acá es que es lo importante que debe ser la información y que debe ser una información fiable y objetiva para determinado tema. Lo importante que debe ser organizarlo para así llegar a un conocimiento, ¿ok?, del determinado tema que estemos tratando. Entonces, tenemos un ejemplo acá. Comienza de la siguiente manera. Se ha realizado una encuesta a 50 personas, preguntándoles por el número de paisajes o parques naturales que conoce de Colombia, siendo su respuesta la siguiente. Cada persona fue respondiendo. En este caso, esta persona respondió que no conoce nada. Esta respondió que conoce uno, esta que reconoce dos paisajes o dos parques, así sucesivamente. Entonces, la pregunta que nos hace: ¿cómo podemos organizar mejor toda esta información? ¿Ok? Entonces tenemos 50 participantes, acá tenemos 50 participantes y cada uno nos dio una respuesta. Entonces, la manera principal en la que podemos organizar datos es organizarlos por la cantidad de similitudes que hay en la respuesta de cada una de las personas a las que vayamos a investigar o de la población objeto de estudio que yo vaya a investigar. Ahí siempre van a haber similitudes. Entonces es muy importante que esas similitudes las podamos agrupar para así ya ir teniendo como una conclusión de el determinado tema. En este caso nos están preguntando por parques, los paisajes que se conocen por personas que conocen parques y paisajes naturales de Colombia. Entonces, hay muchas personas que contestaron, por ejemplo, que no conocen nada. Si ven, hay varias personas que contestaron 0, 0, 0. Entonces vamos a ir agrupando esas personas. Ok, personas que conocen 0, hay personas que conocen un paisaje apenas, hay otras que conocen 2, otras que conocen 3, unas que conocen 4 y otras que conocen 5. Ok, ¿cuántas personas
no conocen ningún paisaje, paraje o parque de Colombia, parques naturales obviamente. Entonces, ¿cuántas personas no conocen? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas, vamos a ponerlo acá. Hay 7 personas que no conocen, ¿verdad? 7 personas que no conocen ningún parque natural. ¿Cuántas personas conocen al menos uno? Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas. Hay 10 personas que conocen al menos un parque natural. ¿Cuántas personas hay que conocen 2 ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que hay bastantes. Hay 15 personas que conocen al menos 2 parques naturales. ¿Cuántas hay que conocen 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí hay 11 personas al final que conocen 3 parques naturales. ¿Cuántas hay que conocen 4? 1, 2, 3, 4. Hay 4 personas que conocen efectivamente 4 parques naturales. Y por último, las personas que conocen 5, que es el número máximo que contestaron las personas. En este caso solamente hay 1, 2, solamente hay 2 personas que conocen 5 parques naturales de Colombia. Ok, entonces de esta manera yo tengo ya, si ven, toda esta fue la información que yo recogí, que si la veo así no tiene ningún orden lógico, simplemente son respuestas aleatorias que fueron dando las personas, pero si ahora yo lo organizo de esta manera, a mí me permite ya referenciar algo, decir por lo menos que hay 7 personas que no conocen nada, no conocen ningún parque nacional, no conocen ningún paraje. Entonces, personas que no tienen conocimiento, no han salido de Colombia, por así decir, no han salido a Colombia a conocerlo y esas cosas. Entonces, acá simplemente nos dan un ejemplo, pero podríamos sacar conclusiones de que en un porcentaje de que hay 7 personas de 50, 7 personas de 50, aquí, de 50 no conocen ningún paraje. Tenemos 10 de 50 que conocen al menos un paraje. Tenemos 15 personas de 50 que conocen 2 parajes. 11 personas que conocen de 50, que conocen 3 parajes, y apenas hay 4 personas de 50 que conocen 4 parajes, y por último 2 personas apenas que conocen 5 parajes. Entonces, si nos damos cuenta, simplemente por organización, por lógica, vamos a dar cuenta que los números mayores están en este rango. ¿Ok? Entonces, personas que conocen de 1, 2 y 3 parques naturales o parajes nacionales. Entonces, eso nos permite deducir un poco de que la mayoría de esta población, que son 50, conoce al menos un parque nacional, porque estamos entre
1 y 3. Y al menos un parque nacional, vamos a ponerlo. Y de que, mira, apenas 4 y 2 serían 6 personas. Son muy pocas realmente. 6 personas de 50 conocen que entre 4 y 5 parques nacionales. Quiere decir que no es poco común que las personas conozcan de 4 a 5, vamos a ponerlo de 4 a 5 parques nacionales. Entonces, si ven, ya estoy sacando, por así decirlo, conclusiones de un ejemplo sencillo que nos han planteado en el libro. El libro no me está pidiendo que haga esto, pero es lo que me permite hacer la organización de estos datos, me permite ir sacando estas conclusiones de que la mayoría de personas va a conocer por lo menos un paraje nacional y que muy pocas van a conocer de 4 a 5 y que hay un grupo restante por ahí de que sí, que no conoce ningún parque nacional o que nunca ha salido de paseo a algún parque o a un paraje nacional. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un concepto que es muy importante. Para recolectar datos se utilizan dos métodos, que son las encuestas y los experimentos. Las encuestas se confía en la información suministrada y en los experimentos se utilizan instrumentos para verificar las características de interés. Esto nos está llamando a que son las herramientas que utilizamos para recoger datos. Ok, vamos a pasar, esto ya lo habíamos tratado en las clases anteriores, vamos a pasar a los ejercicios que nos están planteando ahora en el libro. Son muy sencillos, ustedes lo van a poder desarrollar en sus cuadernos. Ok, el primer ejercicio que nos plantea nos dice: observa la ilustración y la formación. Déjenme organizar un poco acá. Observa la ilustración y la información dada. ¿Cómo podrás organizar los textos para saber cuántos libros hay en cada asignatura? Tenemos libros de muchas asignaturas. Tenemos libros aquí de matemáticas, ciencia, español, estadística. ¿Cómo podremos organizarlo? Podríamos utilizar un método similar al que utilizamos en el anterior, sino que es contar cuántos libros hay de cada materia y podríamos decir al final organizarlos por respectivas materias, por cantidades, ¿verdad? Lo podemos organizar de mayor a menor, por mayor cantidad a menor cantidad. Sería una forma, por ejemplo, de poder organizar estos libros. Ustedes pueden deducir las maneras de organizar estos libros, como a ustedes les parezca. Y viene la actividad que vamos a realizar y que vamos a trabajar en el cuaderno y la vamos a complementar con 2 preguntas más. La pregunta es la siguiente: pregúntale a 10 de tus compañeros qué deporte prefieren o cuál es su deporte favorito. Busca la mejor manera de organizar estos datos. Entonces, en este momento, como no podemos reunirnos con nuestros compañeros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar 10 personas. Pueden ser 10 familiares, puedes incluir a tu vecino, a tu hermanito, a tu mamá, a tu prima, a tu hermana, a los que tú quieras, a tu abuelito, a todos los que tú quieras. Pero vamos a hacer siempre poblaciones de la misma cantidad. Mínimo 10, incluye mínimo 10. Les vas a preguntar. ¿Qué le vas a preguntar? Por el deporte. Vamos a ponerlo, deporte. Acá tenemos lo mismo, pero es la comida. Comida favorita. Ok. Le vamos a hacer una pregunta adicional que va a ser por color. Ok. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer? Vamos a preguntarle por una fruta. ¿Qué fruta es preferible para él? Fruta. Y por último, vamos a preguntar por qué, por una talla de zapato. ¿Qué talla de zapato? Vamos a hacer esa pregunta. Talla de zapato, vamos a poner. De zapato no vamos a hacerlo de ropa, en camisas, en suéter.
talla de camisa. ¿Okay? Al final vamos a organizar, podemos hacer una tabla y vamos a cuestionar vamos a decir cuántas personas, por ejemplo, muchas pueden decir que de pronto les gusta mucho el fútbol, otras pueden decir que les gusta el básquet. Usted va a hacer su tabla para organizar cuántas personas le gusta cada cosa y al final quiero que haga usted una pequeña conclusión, así como yo pude hacer una conclusión de estos ejercicios. Usted haga una pequeña conclusión de los datos que ha recogido y qué conclusiones o qué respuestas puedes encontrar a través de estos datos que recojas. Por ejemplo, vas a encontrar, cuando revises las tallas, vas a encontrar que de pronto muchas personas son talla M, un ejemplo. Entonces tu respuesta puede ser: la conclusión a la que llego con el siguiente experimento o con la siguiente encuesta es que la mayoría de personas tienen una contextura medio gruesa, por lo cual es apropiado utilizar tallas M porque les queda bien a su contextura de cuerpo, Eso es una respuesta, ¿sí ven? Entonces fue una conclusión que la saqué en base a los datos recolectados por la talla de la camisa de la población, que van a hacer en este caso. Todo lo vamos a hacer, esta misma pregunta se la vamos a hacer a 10 personas, o sea, a 10 personas le van a preguntar por el deporte, por la comida, el color, fruta y talla, ¿ok? Sencillo y ánimo a trabajar, muchachos. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.